no me pregunten, que no me pregunten. Y yo decía, voltea para otro lado, pero no para mí, ¿verdad? Voltea. Y cabalmente, vos que sos pastor, ¿qué pensás? Ay, en ese momento les soy honesto, porque uno conoce a su gente, ¿no? Yo preferí no emitir juicio para que después no dijeran que había tomado un partido, no me callo, me tranquilizo. Sigan platicando. Pero eso me hizo pensar. ¿No les ha pasado de que a veces no responden porque no saben qué responder y a veces no responden porque no quieren responder? Pero después dicen, esto hubiera dicho. ¿No les ha pasado? Esto hubiera dicho. Y muchas veces empezar a pensar en qué hubiese dicho en ese momento. Entonces yo llegué a eso. Primero, si la persona que dice ser discípulo de Cristo no ha podido perdonar desde hace años atrás a otra persona, aquí hay dos conclusiones. Una, o el evangelio que dice que recibió y el que creyó no es el verdadero, porque el evangelio transforma vidas. O la persona que dice que ha creído realmente en el discípulo. Es decir, o es un falso evangelio o es un falso discípulo. A esa conclusión llegué. Pero también me sorprende la facilidad con la que ofendemos. También me sorprende la facilidad con la que nos ofendemos. O sea, no es contra vos el asunto, ¿verdad? Pero se va a ir. Y la otra parte, me sorprende la facilidad con la que no perdonamos y me sorprende la facilidad con la que no pedimos perdón. Y ese tipo de cosas nos separan. Y comenzamos a crear partidos, élites, grupos, afines. Cuando realmente la Biblia nos enseña que en el tema del amor, el amar no es una elección. Voy a amar aquí, a este no, a este sí. El amar no es una elección. Yo no elijo quién amar. El amar es un acto de obediencia. La Biblia dice que amemos a nuestro prójimo. Y no agrega ninguna cláusula de excepción. Incluso lo complica más Jesús, porque él dice, amemos a nuestros enemigos. Pero ¿dónde queda lo que dicen los escritores del Nuevo Testamento, que si hay un hermano que está practicando algún pecado sin reincidente, sin arrepentimiento, y que sigue y que nos anima a que nos alejemos de ellos, a los que están predicando herejía, que nos separemos de ellos, a los que están dividiendo la iglesia, que nos separemos de ellos, que no nos juntemos con ellos? La pregunta es, ¿sí enseña eso la Biblia? ¿Que hay cierto grupo de gente de las que nos tenemos que alejar? Sí. Incluso Buda dice, ni siquiera toquen la ropa de ellos. Bueno, entonces aquí hay que diferenciar entre los que, como dice Juan, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Pero están los que sí son de nosotros, pero de verdad el enemigo ha pedido zarandearnos. Y como último acto de amor de parte de la iglesia es privarlo de la comunión. Hablamos un poco, porque el otro viernes vamos a ampliar más eso. Hablamos un poco de eso el viernes. Pero al final de cuentas, ¿eso qué es? Es un último recurso de amor para que el hermano se arrepienta. ¿Ok? Por lo demás, ahora, no es que esto sea una cláusula de excepción, porque no estamos diciendo que no lo amamos, al contrario, pues porque lo amamos, ¿entiendes? No debemos de negarle el amor a nadie. Entonces, estamos estudiando Santiago, una epístola universal escrita por el medio hermano de Jesús, Santiago, también llamado Jacobo, James, para los que hablan inglés. ¿Verdad? Y estamos aprendiendo cómo esta epístola va dirigida a un grupo de gente que tenía un problema. Miren, esta es la verdad. Como creyentes estamos expuestos a caer siempre en dos extremos: legalismo, libertinaje. Esa es la verdad. Legalismo, libertinaje. El legalismo es, sí, necesito a Jesús para ser salvo, pero para permanecer en esa salvación necesito obedecer a Dios, cumpliendo un montón de cosas. Eso es ¿qué? Legalismo.
En cambio, el libertinaje es, ya soy salvo, voy a ver cómo me da la gana. Y el antinomianismo, es una palabra muy complicada, la idea es antinomianismo, es vivir sin ley. El antinomianismo es una forma de libertinaje. Es solo la gracia necesito para ser salvo, no importa cómo vivan. Yo ya soy salvo. Entonces ahí vean, el tema del antinomianismo, ¿cuándo surgió eso? Muchos dicen que el legalismo y el libertinaje surgieron en Edén, capítulo 3 de Génesis. ¿Qué hizo Adán? ¿Qué hicieron Adán y Eva cuando se dieron cuenta que estaban desnudos? Cubrieron su vergüenza. Eso es una especie de ¿qué? De legalismo. Alguien le ha llamado eso la religión de la soja higuera. En lugar de cubrirnos con los medios de Cristo, queremos cubrir con nuestros propios medios. ¿Entienden? Y el antinomianismo no es la excepción. Es cuando vivamos como nos dé la gana y todo el mundo nos ama. Eso es un peligro. Y en el recorrido de la historia de la iglesia, bienvenido. En el recorrido de la historia de la iglesia, Santiago, Pablo, Juan, Pedro, muchas veces tuvieron que confrontar y atacar el antinomianismo. Y más adelante, después de la Reforma, surgieron dos grupos. Más adelante, uno primero y luego después. El grupo de los neoluteranos. ¿Supieron ustedes que el grito de Lutero fue: somos salvos por la fe, es por gracia, no por obras? ¿Es el bíblico? Sí es. Pero los neoluteranos, ellos creen, y lo que practican en ese momento era una especie de antinomianismo, en el sentido de que ellos dicen que la fe no produce obediencia. Lo único que necesitamos para ser salvos es la fe. ¿Está bien? ¿Sí o no? No, sí, las obras no. Pero aquí, ¿dónde entra la obediencia? Para evidenciar de que somos salvos, nuestra obediencia a lo que no necesitamos de nuestra obediencia para ser salvos, pero sí necesitamos obedecer la ley de Dios para mostrar que Cristo nos está transformando. A ese proceso bíblicamente se le llama santificación. Y la santificación requiere esfuerzo, requiere disciplina, lucha, pero son esfuerzos en gracia. ¿Aclaramos? Ok. Y luego surgió otro grupo que también su antinomianismo es el grupo dispensacionalista, y este grupo lo que dice es que la perfecta obediencia de Cristo es suficiente para que seamos salvos. ¿Es eso bíblico? La perfecta obediencia a la ley de Dios es suficiente para que seamos salvos. ¿Es eso cierto? Yo creo que sí. Les explico por qué. Porque lo que Jesús hizo, yo no lo puedo hacer. Su obediencia ahora es mi obediencia, su justicia ahora es mi justicia. Pero eso no significa que yo ya no tenga que obedecer a Dios. No lo obedezco para ser salvo, lo obedezco porque ya soy salvo. Entonces lo que Santiago está haciendo es tener fe. Ah, sí, yo soy creyente y asisto a iglesia, redención, aleluya. Ok, te animo a que leamos junto a Santiago. Y que al caminar en el epístola de Santiago vas a descubrir si realmente tu fe es genuina. Y lo que Santiago va a decir para probar que si nuestra fe es genuina, Santiago dice que esta fe define por... ¿Cuál es la palabra que usa Santiago? Para probar si nuestra fe es genuina, eso se define por las obras. No para ser salvos, sino para probar que nuestra fe es genuina. Para probar que si nuestra fe es genuina, Santiago dice, no nos compliquemos la vida. Leamos esta epístola que yo he escrito, dice Santiago, y veamos si tu fe es genuina a través de tu obediencia. Y ya vimos que probamos que nuestra fe es viva,
es genuina, es verdadera, por cómo nos enfrentamos al sufrimiento. ¿Se han topado ustedes con gente que al primer cuentazo lleva para afuera? No, si así es que voy. Yo sin Cristo estaba bien. Comencé a buscar a Cristo y la vida se me arruinó. Que dicho sea de paso, ¿sabían ustedes que Dios muchas veces es Dios que arruina planes? ¿Quién hicieron planes? Voy a hacer esto. Santiago dice esto. Voy a hacer esto y no, y aparece Dios y ¡pum! Se arruinó todo. Sí, el Dios que arruina planes. Gloria a Dios por eso. Entonces, probamos que nuestra fe es verdadera en cómo nos enfrentamos al sufrimiento. Eso lo vimos 2 domingos antes. Y Dave nos compartía la semana pasada. Probamos que nuestra fe es genuina cuando no nos conformamos solamente con conocer la palabra, la obedecemos. No solamente somos estudiosos de la palabra, somos practicantes de la palabra. ¿De qué me sirve a mí tener gran conocimiento si eso no transforma mi vida? Tu fe genuina te llevará a estudiar la palabra y a que esa palabra te transforme. ¿Entienden? Probamos que nuestra fe es genuina por medio de nuestra actitud ante el sufrimiento. Probamos que nuestra fe es genuina por medio de nuestra actitud a la palabra. La estudiamos, la meditamos, la reflexionamos y nos transforma porque la ponemos por obra, en práctica. Y ahora Santiago se va a sumergir en una forma práctica de obedecer la palabra, que es amar al prójimo. Santiago está diciendo, probamos que nuestra fe es genuina cuando nos enfrentamos al sufrimiento. Probamos que nuestra fe es genuina con nuestra actitud hacia la palabra. Y sigue esa misma línea de pensamiento. Probamos que nuestra fe es genuina con nuestra actitud a la palabra con respecto a este mandamiento. ¿Qué mandamiento? Amar al prójimo. Entonces, una fe genuina nos llevará a una obediencia a la palabra con respecto a este mandamiento, amar al prójimo. Y nos llevará entonces a una imparcialidad. No tenemos parcialidad, no tenemos partido, no tenemos distinción, no nos separamos. Creemos que sí hay muchas diferencias entre nosotros. Veamos nuestro grupo eclesial. ¿Qué diferencias tenemos nosotros? Aquí ya puedo ver algunas. Aquí en esa iglesia hay mujeres y hombres, eso ya nos hace diferentes. Aquí en la iglesia hay jóvenes y no tan jóvenes. Aquí en la iglesia tenemos la mayoría de gente que vive en la colonia y los que no venimos de la colonia. Eso nos pudiera separar. Aquí en la iglesia tenemos gente ya graduada de seminario. No voy a decir nada más. Y gente que sigue estudiando en el seminario. Que por fe, después se van a graduar. Miren, pues, gente que habla inglés y gente que no habla inglés, para que no se sientan fuera. Ni español hablamos. ¿Cómo? Ni español hablamos. No, yo siempre he dicho, yo el inglés lo escucho muy bien. No lo entiendo, pero lo escucho muy bien. Y hay de todo. Gente que viene de años atrás, algunos que nos hemos integrado. Y así, gente que no tiene carro, gente que sí tiene carro. Sí, gente fea y gente como yo, humildemente. ¿Verdad? Gente lampiña y gente barbuda. Y así podemos ir mencionando un montón de cosas. Que eso puede traer a nosotros unidad en medio de la diversidad o separación por nuestras diferencias. Y de eso hay un montón. La gente se separa por temas raciales, étnicos, religiosos, políticos, hasta de deporte. Porque obviamente el Barcelona es el mejor equipo del mundo, pues. Pero algunos inconversos
Saludos, hermano Rubén. ¿Entienden? Entonces, ese tipo de cosas nos pueden separar. En lugar de crear unidad en medio de la diversidad, creamos separación por nuestras diferencias. Eso es peligroso. Entonces, Santiago dice: no nos compliquemos la vida si decís que realmente sos creyente, porque tener fe es sinónimo de ser creyente. Si decís que sos creyente, veámoslo en la forma práctica, no en la forma doctrinal. Porque hay gente que es experta en exponer grandes doctrinas, pero en la práctica eso se queda corto. No nos compliquemos la vida. Sí es importante crear la doctrina saludable bíblica, pero también, y eso es lo que Pablo defiende, pero también es importante que esa doctrina que decís que te transforma. Entonces, el capítulo 2, vamos a estar ahí en el capítulo 2, versículo 1 al 3. Del versículo 1 al 8 vamos a hablar acerca de que amamos a nuestro prójimo, no importando los aspectos externos. Amamos a nuestro prójimo, no importando los aspectos externos. Hermanos míos, no tengan su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de ¿qué? Favoritismo. Pero no dice también Pablo que nos prefiramos los unos a los otros. ¿Qué es eso? Miren, les voy a ilustrar cómo funciona esto. Miren, pues. Jesús, ¿cuántos discípulos tenía Jesús en total? ¿Seguidores? Montón. Algunos dijeron que eran 70 los seguidores de Jesús. ¿Se van a perder que eran los 70? Pero dentro de esos 70 él tenía 12. Y dentro de esos 70 esos 12 tenía 3. Y dentro de esos 3 tenía 1. ¿Quién era ese 1? Juan, el discípulo amado. Ahora, queremos aclarar, no es que Jesús tenga favoritos, como dijo, la música más o menos buena, su línea de a veces no, pero tenía íntimos. Pues estos son los más cercanos a Jesús. Jesús tiene la libertad de acercar más gente a él, y no es que no es que nosotros no lo saben. Pero miren, nosotros tenemos que entender algo. Si Jesús hizo eso, ¿por qué nosotros no? Por ejemplo, nosotros, espero yo que si vos ya sos miembro de nuestra iglesia, tengas a alguien que te está discipulando y te está cuidando. ¿Ok? Eso está bien. O sea, yo estoy cuidando eso está bien. No puedo cuidarlos a todos, pero tengo a mi grupo que estoy cuidando. ¿Eso es división? No, eso es buena distribución del trabajo, porque todos somos parte de estar trabajando en esto. ¿Ok? Entonces, eso no está mal. Eso no está mal. El problema es cuando yo dejo de amar a esto. Ahí está el problema. Yo no puedo cuidarlos a todos. Por eso todos estamos trabajando en esto, en discipularnos los unos a los otros. Pero sí debo amarlos a todos. ¿Están entendiendo cómo funciona? ¿Okay? No tengamos favoritismo. Y es que Santiago va a ser bien específico en qué clase de favoritismo él está pensando. Entra un hermano con un vestido lujoso, con anillo. ¿Saben a qué me recuerda eso? Al hijo pródigo. Cuando el padre dijo: pongan un vestido nuevo, pongan un anillo en su mano y matemos un becerrito, porque hay fiesta, ¿verdad? Eso significa que el papá del hijo pródigo era un hombre adinerado. Entonces, entra alguien con apariencia de rico. ¿Y qué hacen los hermanos? Ahora, vale la pena preguntarnos: ¿Santiago está exponiendo un caso hipotético o está exponiendo la realidad de muchas iglesias? Donde entra un hermano que es rico económicamente, ¿y qué le dicen los hermanos? Bueno, ¿qué dice? Entra un hombre, no dice que entra un hermano. Entra un hombre. Aquí parece que Santiago está haciendo una decisión a alguien que quiso visitarlo, ¿no? Entra un hombre
que es rico y qué tipo de trato le dan. Le dice, siéntate aquí en un lugar especial. Y también entra un hombre andrajoso. La idea es que quizá el hombre no es que sea un mendigo, puede ser una posibilidad, pero también es una posibilidad que sea un hombre que sí va bien valladito, no, pero su ropa es viejita, llena de pimienta, llena de parches y todo eso, ¿verdad? Se nos cayó la conversación, literalmente. Sí, no hay problema. Como hablábamos el viernes, la prioridad. ¿Qué pasa? ¿Se cayó un poquito? No. Entonces, y entra alguien que no es rico, que es pobre. ¿Y qué trato? Miren, de veras, si yo me toco con una iglesia así, duele. Porque vean, ¿qué le dicen al pobre? Tú estate aquí y siéntate junto a mi estrado. ¿Saben? Yo estoy en mi cielo, siéntate en el suelo. Ay. ¿Cómo se sentirían ustedes si van a una iglesia que le da ese trato? ¿Les dan ganas de regresar? Safo, no, en ese rato me voy. Y uno dice, sí, quiero iglesia más fea. La pregunta es, ¿cuándo nosotros hemos tenido esa actitud de parcialidad? Cuando en lugar de decidir unirnos, hemos decidido, en lugar de decidir acercarnos, hemos decidido alejarnos. Alejarnos. Y Santiago dice en el 4, ¿no han hecho ustedes distinción entre ustedes mismos? Aquí cuando uno dice, ok, es posible que estos sean hermanos, los ricos y los pobres son hermanos, que están dentro de la iglesia y que ellos están haciendo distinción, los hermanos están haciendo distinción entre ellos y vienen a ser jueces con malos pensamientos, es decir, ellos les están dando valor. Este hermano vale porque tiene dinero, este hermano no vale porque no tiene dinero. Y créanme, hay casos donde quizás no se da abiertamente que al rico le damos una butaca especial y al pobre, quédese ahí si le conseguimos un lugar. Parece esto acceso VIP, ¿no? Pero sí, se ve por ejemplo en líderes que constantemente visitan a los que ofrendan y diezman mucho. Pero a los pobres no. Y eso sí se da mucho. Quizás no se da en la reunión, pero en el día a día se da. Priorizamos con aquellos que tienen dinero. Es que si se me va, no quiero que se me vaya. ¿Me entienden eso? Y entonces, ahí ya se nota. Le damos valor a la gente según su rango económico. Pero no solamente le damos valor a la gente por su posición económica, le damos valor a la gente por su posición académica. Es que el hermano es graduado en Harvard. ¿Y usted, hermano? Ahí vienen los alcaldes a mí también. La tricentenaria. ¿No te has graduado? Qué verdad. Claro, sí vale que damos valor por el asunto económico, por el asunto académico, o damos valor por el que es hombre porque es mujer. ¿Entienden? No, a las mujeres no, a los hombres sí, y empezamos a hacer, damos valor por los viejitos, los jóvenes, y empezamos a dar valor. Y qué triste que nuestro amor esté limitado por eso. Que nos limitemos a amar porque el hermano no se parece a mí. Esa es la verdad. Nos limitamos a amar porque el hermano no se parece a mí. Vaya lección la que yo decidí. Por muchos años, desde año 2003, 4, 5, comencé a trabajar con jóvenes y mi pasión era trabajar con jóvenes. Y vean en mi mente lo que surgió en ese
Dave no me va a mentir que surgió ese movimiento de la pastoral juvenil, el ministerio juvenil, donde todo el mundo quería ser pastor de jóvenes. Y Dios es tan misericordioso, porque mi sueño era ser pastor de jóvenes en una iglesia grande. Un año aguanté y me fui. Pero estaba ese deseo de trabajar solo con jóvenes. Incluso yo llegué a pensar, ¿y si mejor abro una iglesia? Ojo con el concepto abro. ¿Y si mejor abro una iglesia que sea solo para jóvenes? La pregunta ¿es eso la iglesia? No, eso no es la iglesia. Pero en mi mente, necesito una iglesia. Entonces yo me rehusaba a trabajar con los hombres grandes, los caballeros. Yo me rehusaba a trabajar con ellos porque qué aburridos en mi mente, mi prejuicio, ¿verdad? Qué aburridos, ay, no, trabajar con jóvenes es la mera cosa complema del cerebro, ¿verdad? Ahí es calidad. No, con hombres no. Hasta que ya me tocó ser pastor de una iglesia. No pastor Rollo, pastor general. Y obviamente me tocó trabajar con los hombres y quedé sorprendido. Aprende uno tanto de ellos. Uno va con ellos a enseñarles. Uno aprende de ellos. Y no son viejos amargados, claro. Quizá no tienen la misma fuerza, pero tienen una jovialidad que uno queda sorprendido. Prejuicio para afuera. Eso es lo que hacemos. Nos alejamos de aquellos que no se parecen a nosotros. O nos alejamos de aquellos que no nos pueden dar ningún beneficio. ¿Por qué el favoritismo hacia los ricos? Porque los ricos pueden corresponder el servicio. Ay, hermano, quiero agradecerle por su visita con una ofrenda de 5,000. Ay, hermano, puede ganar que se van a visitar. ¿Entienden eso? Los pobres no pueden corresponder a eso. Los pobres no pueden decirme, ay, hermano, me dice, hermano, no haga una ofrenda para mí. Sí, tengo 5,000 que me dieron. ¿Entienden eso? Nos acercamos a aquellos que son iguales a nosotros, no diferentes, y nos acercamos a aquellos que nos pueden dar cierto beneficio. Entonces, desde ese momento estamos ofreciendo un amor limitado, es un amor que selecciona a quienes sí y a quienes no. Y Santiago dice, con respecto a los pobres y a los ricos, a los pobres ha hecho herederos del reino. Queremos aclarar, no es que los pobres por ser pobres tienen acceso directo al cielo. Tanto ricos como pobres, si no se arrepienten de sus pecados y no creen en el Evangelio, no van con Cristo. La pobreza no da acceso directo al cielo. Porque hay gente que eso piensa, pobre voy a estar siempre porque yo sé que así ya me dan el cielo. Es como cuando sufrimos mucho. Llegamos a creer que nuestro sufrimiento nos da acceso abierto al cielo. Ah, yo ya sufrí mucho a Dios, no yo sí me merezco el cielo, porque yo sí he sufrido por mi Señor. Bueno, primero no siempre es por el Señor. Y nuestro sufrimiento no nos da acceso al cielo. El único que nos puede llevar al cielo se llama Jesucristo. Y de los ricos dice Santiago, no son estos los que les aprietan. No son estos los que les hacen la vida difícil. Incluso como ellos tienen el poder, ellos los acusan injustamente, los llevan a tribunales. Ustedes van a parar presos porque ustedes no tienen dinero con qué defenderse. Eso no es lejos a lo que estamos viviendo ahora en nuestro país. El rico paga una fianza, no importa el delito que haya cometido, para afuera. El pobre se robó una gallina y cuando sale de ahí. Se parece a la historia de Víctor Hugo, Los Miserables, de Jim Valjean, que por robar un pan estuvo toda su niñez y juventud encerrado. ¿Entienden eso? Entonces vemos un montón de injusticias. Si se van a dar esas injusticias, que se den allá afuera, está diciendo Santiago, porque ustedes son creyentes. Y no debería darse tal cosa dentro de ustedes, está diciendo Santiago. Si en verdad eres creyente, no deberías de ser selectivo con el amor que das. Luego, del versículo 8 al 13, Santiago está diciendo, a ver, pongamos en orden. ¿Cuántos mandamientos tiene la ley? ¿Cuántos mandamientos tiene la ley? 613 mandamientos. Si lo encapsulamos más,
10. Ok, quedémonos con los 10. Entonces, Santiago está diciendo, quizá esta persona no mata, pero adultera. Y al incumplir uno de estos mandamientos, se hace culpable de haber incumplido toda la ley. Entonces, si tú quizás no cometes adulterio, no cometes homicidio, pero no amas a tu prójimo, estás incumpliendo la ley de Dios. Oye, Santiago, pero nadie se salva por la ley. Y Santiago responde, así es. Aunque siempre en el capítulo versículo 14 parece decir que sí. Oiga lo que dice. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Como que Santiago está diciendo, nos salvamos con la fe y las obras. No. Eso ya más el siguiente domingo lo vamos a ver. Pero Santiago no está promoviendo una salvación por obras. Santiago está diciendo, las obras son la evidencia de que eres creyente. Santiago, sea que nos salvamos con las obras. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que tú no puedes decir que eres creyente si vives una vida de legalismo y de libertinaje. No es así como funciona. No puedes andar contando al mundo que amas a Dios, que amas a tu prójimo, si estás teniendo preferencias con tus hermanos. No concuerda tu fe con eso. Entonces es necesario que, ya sea que estás cometiendo ese pecado, arrepentirte, o ya sea que no eres creyente, porque la fe verdadera no te lleva a eso. Entonces, Santiago está diciendo, si en verdad cumples la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, cuando haces eso de favorecer, de tener favoritismo, perjudicas a este y favoreces a este, estás incumpliendo ese mandamiento. ¿Qué mandamiento? Amar al prójimo. Y si incumples este mandamiento, estás incumpliendo toda la ley. La pregunta es, ¿qué rol juega la ley para nosotros que somos creyentes en Jesucristo? Porque para muchos antinomianistas, la ley ya no es necesaria. ¿Se recuerdan cuando de Jesús se dice que Él es el cumplimiento de la ley? Significa de que toda la ley caducó, ningún mandamiento está en vigencia, la ley no sirve para nada. Es que la ley siempre tuvo un propósito. Fue el hombre quien pervirtió el propósito de la ley. Cuando la Biblia dice que Jesús es el cumplimiento, le está diciendo es que Jesús le dio el sentido correcto que aquellos habían perdido. El sentido correcto es la ley no salva, Cristo sí salva. Pero la ley lo que hace cuando ya somos creyentes es que nos lleva a obedecer a Dios. El Evangelio nos libera de la ley, usada como medio de salvación, pero también nos lleva a obedecer la ley como evidencia de salvación. Entonces, si alguno cree que por ser creyente ya no tiene que obedecer la ley, se ha confundido. Santiago está diciendo, la fe verdadera va a producir en tu vida obediencia a Dios, no para salvación, sino en salvación. Es alguien que dice ser creyente, pero practica ya sea legalismo o libertinaje, algo no está bien. Y con respecto al antinomianismo, vivir sin ley, quizás nosotros no tenemos una vida antinomianista abierta, porque externamente estamos obedeciendo a Dios, pero quizás nuestro antinomianismo es un antinomianismo oculto, secreto, porque en nuestra vida privada vivimos sin ley. ¿Sabe por qué en nuestra vida abierta vivimos con ley? Porque la gente nos ve. Pero en nuestra vida oculta vivimos sin ley porque nadie nos ve, pero Cristo te ve. Entonces hemos priorizado más lo que la gente dice de nosotros que lo que Jesús dice de nosotros. Cuando nos atrevemos en nuestra vida privada a vivir sin ley, o en nuestra vida donde no hay ningún cristiano, estamos viviendo en desorden. Y la ley de Dios debe transformar toda mi vida constantemente. Santiago entonces dice, en el versículo 11, pues el que dijo, no cometas adulterio, también dijo, no mates.
Ahora bien, si tú cometes adulterio pero matas, te has convertido en transgresor de la ley. Así hablan y así proceden como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad, porque el juicio será sin misericordia. Para el que no ha mostrado misericordia, la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Qué está diciendo Santiago? ¿Qué hemos recibido nosotros de Dios? Vamos a volver a recordar los preceptos de la gracia y la misericordia. ¿Qué es la gracia y la misericordia? La gracia es que recibimos algo que no merecemos. Y la misericordia es no recibir lo que merecemos. ¿Qué merecíamos nosotros? Juicio, pero no lo recibimos porque por gracia hemos sido salvados. ¿Entienden? Eso es la misericordia. La gracia es hemos recibido lo que no merecemos. Y la misericordia es no hemos recibido lo que merecemos. Entonces, ¿saben qué es lo que nos pasa? Que se nos ha perdonado una gran deuda que ni con toda la vida ni con todo lo que hagamos alcanzaría para que pudiéramos pagar esa deuda. Luego salimos del trono de la gracia de Dios, de haber sido perdonados por Él, y vamos y queremos entonces vengarnos y desquitarnos y no perdonar a aquel que nos ha hecho daño y nos debe algo. Es una palabra que Jesús contó. Y no lo ganamos del cuello porque somos evangélicos, pero ganan unos falta. Queremos vengar. Y como somos religiosos, no podemos vengarnos a los golpes, pero deseamos ejercer disciplina física, dijo alguien por ahí. Y practicamos cierto tipo de venganza pasiva. La venganza pasiva es cuando ya no le damos. No estamos insultándolo, no estamos haciendo en contra de él, pero decidimos aplicar la ley de bien. Ya no le damos. Eso es tipo de venganza pasiva. Pasiva. Comenzamos a rehusarnos hacia nuestro prójimo. Pero ¿qué dice Pablo en Romanos? ¿Cómo debemos de pagar a aquellos que nos hacen mal? Con bien. Y cuando pagamos con bien a los que nos hacen mal, ¿qué amontonamos sobre su cabeza? Ascuas de fuego. ¿Qué es eso? Ahora no es, le voy a hacer bien para que me sienta ridiculizado. No. Le voy a hacer bien para mostrar la misericordia que le recibimos. Y cuando vea cómo yo le hago bien, que entonces vea cómo Dios le ama. Vuelvo a la historia de los miserables de Imayel, que fue metido preso por haber robado pan, que tenía hambre. Era pobre. Ella estuvo gran parte de su infancia, de su juventud, pero un día lo liberaron. Pero como por ser expresidiario, no le daban trabajo. Y tenía hambre. Pero por ahí se topó con una iglesia. Y el obispo le dio entrada y le dijo: ¿saben qué fue lo que hizo el tipo en la noche cuando ya estaba dormido el obispo? Agarró los utensilios de plata y oro. Y el obispo lo sorprendió y lo descontó de un león y se fue huyendo. Lo agarró a la policía. Y lo llevaron ante el obispo. Y le dijeron: sorprendimos a este hombre con todos los utensilios de su iglesia. Pero él dice que usted se los regaló. Y el obispo respondió: sí, yo se los regalé. Todos se lo olvidaron estos otros más y se los llevó y los metió al pastorito. Llévalo. Ah, bueno, dijo la policía: estamos bien. Y aquel hombre quedó sorprendido. ¿Saben qué pasó en ese momento? Fue transformado por la gracia. ¿Entienden, hermano? Quiero preguntarles: ¿qué cosas nos están separando? ¿A quién estamos privando del amor? Yo les animo a que amemos no para que nos amen, amemos porque es un mandamiento de Dios. Si la gente no nos ama, nosotros no podemos obligar a la gente que nos ame. Nosotros no podemos cambiar a la gente. Pero que en nuestra comunidad de fe lo que reine es el amor. Que no nos separemos.
Que aquellos son de la colonia y nosotros no. Que aquellos son de carne y nosotros no. Que aquellos son los viejos y nosotros los nuevos no. Que aquellos tienen educación alta y nosotros parvulitos normales. Que aquellos no son pastores, yo sí. Nosotros somos hombres, ellas son mujeres. ¿Entienden eso? ¿Qué cosas nos están separando? Que en lugar de construir puentes estamos construyendo muros. Y de eso ya estamos cansados. ¿Verdad? Gradúate para cuando estés pasando el río, digas que viene a casa. De los muros ya estamos cansados. Construyamos puentes. Acerquémonos. Miren, que esta sea una iglesia que cuando alguien nuevo viene, le queden ganas de volver a venir. Mire, yo ni siquiera escuché la prédica, pero como ustedes me trataron, me quedó ganas de volver. Y como ahora ya escucho la prédica, porque me falta, pues ¿entienden? Que los visitantes no pasen desapercibidos. Que todo el mundo se acerque y que, ¿cómo estás? Y que tiene que hacer la fila para hablar con el visitado. ¿Están entendiendo? Que el amor reine entre nosotros. Y que si en algún momento llegamos a algún pleito entre nosotros, seamos rápidos para pedir perdón y rápidos para perdonar. No nos separemos. No nos dividamos. No es otra cosa que nuestro orgullo. No es otra cosa que nuestro pecado. Porque el pecado es el que nos impide amar a nuestro cuerpo. Eso es la verdad. Pónganse de pie. Les animo a pensar en esta semana, porque estoy seguro que sí hay, en alguien del cual se ha estado alejando. Porque les lastimó. Porque les hirió. Y que sigamos el ejemplo de Dios. Había un poquito cósmico entre Dios y nosotros. Los pecadores éramos nosotros, el ofendido era Dios, los ofensores éramos nosotros. Pero Dios, siendo el ofendido, nos buscó a nosotros para reconciliarnos con Él. Así que si sabes que hay alguien que tiene algo en tu contra, acércate a este hermano. Tal vez no que estemos el ofensor, pero acércate para reconciliarse. Mira, yo vengo aquí para decirte que quiero perdonarte por lo que me hiciste. No vengo aquí a recriminarte nada. Si te soy honesto, me lastimó lo que me hiciste, pero no vengo aquí a recriminarte nada. Simplemente te quiero decir que yo te perdono. Y quiero animarte a que estés bien con Dios. Estás bien con Dios después de eso que hiciste. No tanto después de eso que me hiciste, sino después de eso que hiciste. Me preocupa la facilidad con la que lo hiciste. Me preocupa que no estés bien con Dios. Buscamos a nuestros hermanos que nos han ofendido con el propósito de reconciliarnos con Él. Y buscamos a los hermanos que hemos ofendido con el propósito de pedirles perdón. Que el Señor nos ayude a no separarnos, sino a mantenernos más unidos. Que cuando hay mucho frío, nos abrazamos. Y así se vence más el frío, la frialdad, el desamor. Señor, gracias. Gracias por mostrarnos que la fe verdadera nos lleva a amar no pensando en usted, y la fe verdadera nos lleva a obedecer tu ley de amar. No somos selectivos en nuestro amor. Queremos mostrar ese amor que tú tienes también, que nos has dado, que hemos recibido. Gracias, Señor, por tu palabra esta mañana, que nos recuerda cuán pecadores somos y a la vez cuán amados somos. Y que ese amor que nos has dado, tenemos que compartirlo a muchos. Y ese amor no se agota, es un amor que rebalsa. Es un amor que fluye constantemente como ríos de agua viva. No son cisternas rotas que no se tienen agua. Son fuentes de agua de vida. Gracias, Señor, por cómo nos has amado.
Nos es fácil amar a nuestra familia, nos es fácil amar a los que nos pasen bien, pero qué difícil es amar a los que son diferentes de nosotros, y más a los que nos han hecho daño. Por eso tú, en el tema del amor, no nos sugieres que amemos, nos ordenas que amemos. Y podemos ponernos capítulos y decir, yo no voy a amar a alguien que no siento amar. Yo ya vimos que el amor no es un asunto de sentimientos, no es un asunto de obediencia. Gracias, Señor, por tu palabra esta mañana, por recordarnos cuánto nos has amado tú y que tenemos que amarnos nosotros, sea quien sea. Te alabamos, Señor. Amén. Y amén. Dios le bendiga, hermanos. Seguimos entonces.